y la presión aumenta progresivamente hasta que abre la válvula de envío. Saliendo el combustible por el conducto de alta presión y canalizándose hacia el regulador de presión. Este regulador tiene la misión de ajustar la presión de funcionamiento en la rampa de inyectores. La regulación se consigue por medio de un muelle que carga sobre la válvula de bola. Cuando la presión de combustible supera el tarado del muelle de aproximadamente 100 bares, la válvula abre el conducto de retorno, liberando el caudal sobrante al depósito. La compresión de cada uno de los pistones y la apertura de los inyectores provoca oscilaciones de presión que pueden alterar el funcionamiento del sistema. Sin embargo, dichas oscilaciones son amortiguadas por el efecto de vibración producido en la válvula y el muelle. Pero como hemos indicado anteriormente, la presión en la bomba puede alcanzar valores de 200 a 1400 bares. Esto se consigue en buena parte por la acción del regulador y la unidad de control. El regulador, además del muelle y la válvula, dispone de un núcleo magnético que se desplaza por el interior de una bobina conectada a la unidad de control. Para conseguir un elevado valor de presión, la unidad de control, mediante una serie de impulsos, hace pasar una determinada intensidad de corriente por la bobina, efecto que provoca el desplazamiento del núcleo contra la válvula. La fuerza ejercida sobre la válvula será la suma de las fuerzas del muelle y la del campo magnético, aumentando por tanto la presión de combustible. Si las necesidades de funcionamiento del motor requieren una presión inferior de combustible, la unidad de control reducirá la relación de impulsos y con ellos la intensidad de corriente y el campo magnético. En este caso, la fuerza ejercida sobre la válvula será menor y la presión de combustible disminuirá. Otro de los componentes de la bomba es el desactivador del tercer pistón. Este elemento se encarga de anular uno de los tres grupos de presión, disminuyendo así la potencia absorbida por la bomba cuando el vehículo funciona con baja carga. El desactivador está formado por una bobina y un eje que se desplaza por el interior de esta debido a la acción del campo magnético. En posición de reposo, la unidad de control mantiene interrumpido el circuito de mando. En este caso, la válvula de admisión abre para permitir la entrada de combustible y durante la expulsión se cierra para que el combustible salga por la válvula de envío. Cuando es necesaria la desactivación del tercer pistón, la unidad de control cierra circuito a masa. El campo magnético generado desplaza al eje y este provoca la apertura de la válvula de admisión, impidiendo que la presión aumente. El desactivador permanece en reposo principalmente durante la fase de ralentí o cuando el pedal del acelerador supera los 2/3 de su recorrido. La activación, por el contrario, se produce cuando el motor supera las 1100 revoluciones, cuando el acelerador se encuentra a media carga y siempre que la temperatura del combustible supere los 105 grados centígrados. La refrigeración y el engrase de la bomba la realiza el mismo combustible que circula a través de conductos específicos.
Como medida de seguridad y para impedir un posible agarrotamiento producido por falta de presión en el circuito de cebado, se monta en la entrada una válvula de lubricación. Esta válvula, en condiciones normales de funcionamiento, se encuentra retraída por la fuerza que sobre ella ejerce el carburante, permitiendo el paso hacia el circuito de alta y por el surtidor de la válvula hacia el retorno. Si por cualquier circunstancia descendiera la presión de cebado, el muelle de recuperación empujaría la válvula, cerrando la canalización hacia la parte de alta presión. El combustible que atraviesa la válvula por el surtidor mantiene la lubricación mientras permanezca en funcionamiento. Una vez vista la bomba y siguiendo el recorrido del combustible, pasamos a la rampa común o acumulador. En ella se encuentra el sensor de temperatura, el sensor de presión, y los conductos de salida hacia los inyectores. Algunos modelos incorporan en dichos conductos un limitador de paso de combustible para compensar las fluctuaciones que se producen durante las aperturas de los inyectores. En cuanto a los inyectores, y como norma general, se encuentran montados en la culata. Sin embargo, la principal diferencia con respecto a los que se montan en el resto de sistemas de inyección diésel es que son de accionamiento eléctrico. En el interior del inyector diferenciamos la parte correspondiente a la electroválvula de mando gobernada por la unidad de control, quien determina el inicio y el fin de la inyección. Y la parte del actuador hidráulico que permite o impide la salida del combustible. Cuando el inyector se encuentra en posición de reposo, el núcleo magnético mantiene a la válvula de bola cerrando el paso del estrangulador de salida. El combustible que entra por el conducto principal pasa a la cámara superior y a través del canal llega a la cámara inferior. El equilibrio de presiones dentro de ambas cámaras hace que la aguja del inyector permanezca en posición cerrada por la fuerza que sobre ella ejerce el muelle de aguja, impidiendo de esta forma que el combustible fluya al exterior. Cuando la unidad de control establece el momento en que se debe producir la inyección, excita a la bobina de la electroválvula y provoca el desplazamiento de la válvula de bola. Este movimiento libera el estrangulador de salida, permitiendo que el combustible fluya hacia el conducto de retorno. Provocando una caída de presión en la cámara superior. El equilibrio de presiones se rompe y la mayor presión de la cámara inferior hace subir a la aguja, iniciando en ese instante la alimentación a los cilindros. Para finalizar la inyección, la unidad de control interrumpe la alimentación eléctrica a la electroválvula, la válvula de bola obstruye el estrangulador de salida, el equilibrio de presiones entre la cámara superior y la cámara inferior se restablece y la aguja cierra la salida de combustible. La cantidad de combustible que el inyector suministra depende fundamentalmente de 4 factores, que son
Presión existente en la rampa.